Bueno, gente, les debía unos videos de lógica binaria, así que vamos a ver algunos ejercicios para ver, a ver cómo les está yendo de cara a los exámenes del miércoles. Así que bueno, uno de los ejercicios típicos de los exámenes es dado un circuito, ¿sí?, secuencial. Por ejemplo, vamos a inventarnos uno. Vamos a poner acá una compuerta XOR. A ver si me salen prolijas. Esta es una compuerta XOR. No está saliendo muy prolijo. Y a esta compuerta XOR vamos a poner la salida en una entrada C y vamos a poner acá una compuerta NAND, ¿sí? Entonces tenemos por un lado las entradas A, B y C, ¿sí? Y por un lado tenemos la salida F, ¿sí? Y además vamos a complicarlo un poquito. Vamos a decir que tenemos además esto, y ¿por qué no ve? ¿Sí? Y todo eso a una compuerta NOR, ¿sí? La compuerta NOR. Entonces acá tenemos otra salida G, ¿sí? Bueno, dado este circuito secuencial, entonces el examen, el ejercicio del examen suele dividirse en dos y dice, bueno, por un lado, si A decimos que vale 1, B vale 0 y C vale 1, ¿sí? Un caso particular para las entradas, ¿sí? Bueno, dado esto, ¿cuánto vale F? ¿Sí? Y esto lo tienen que completar. ¿Y cuánto vale G? ¿Sí? Y lo tienen que completar, ¿sí? Y lo que puede valer F y lo que puede valer G no es otra cosa que o 0 o 1, ¿sí? No puede valer otra cosa que eso, ¿sí? Pero bueno, dado este conjunto particular de entradas, ¿sí?, con A valiendo 1, B valiendo 0 y C valiendo 1, bueno, ¿cuántos valen F y G? ¿Sí? Lo otro que suelen preguntar en el ejercicio es de una fórmula, ¿sí?, para F que sea general, ¿sí?, y de una fórmula para G, ¿sí?, que también sea general, ¿sí? Entonces, bueno, dado este circuito, bueno, ¿cómo hacemos para obtener la fórmula, ¿no? Y bueno, el ejercicio este por lo general es el ejercicio 4, y este el 5 o el 3 y el 4, ¿sí? En el examen, ¿sí?, son todos muy parecidos, ¿no? No entiendo cómo desaprueban si hay ejercicios de años anteriores que son muy similares a este, ¿sí? Cambian las compuertas, ¿no? Por lo general ustedes tratan de hacer primero este, ¿no? Y este es en realidad un caso particular de la fórmula. Entonces yo lo que suelo hacer es al revés, empezar por obtener una fórmula general, ¿sí? ¿Cómo hacemos para obtener una fórmula general? Y bueno, por partes, ¿sí? Fíjense que si tenemos A y B acá,
y esta es una compuerta XOR, ¿sí? Esta es una compuerta XOR y la voy a dibujar acá de otro color, ¿sí? Si tenemos una compuerta XOR acá, la salida de esto no es otra cosa que A XOR B, ¿sí? A XOR B es la salida de esta compuerta, ¿sí? Y a su vez A XOR B es la entrada de esta compuerta, ¿sí? Pero además F, ¿sí? Fíjense que F es una operación entre esta entrada y C, ¿sí? Y bueno, entonces podemos decir que F, y voy a dibujar la compuerta de F con otro color. Esta es una compuerta NAND, un AND, un I negado, ¿sí? Por eso tiene el círculo acá, ¿sí? Entonces decimos que F va a ser el I negado entre C, ¿sí? I negado entre C y ¿qué? Y A XOR B, ¿sí? A XOR B, ¿sí? Entonces, bueno, eso es F, lo escribimos acá, A XOR B y C todo negado, ¿sí? Esto es el AND. Fíjense que esto en verde, el I y la barra arriba indican el AND negado. ¿Entre qué? Entre A XOR B y C. Es más, voy a dibujar C de otro color, ¿sí? Si acá tenemos C, esto es C, ¿sí? Y lo que está en verde es el AND negado, ¿sí? Además, entonces acá tenemos el A XOR B otra vez, ¿sí? A XOR B como entrada de esta compuerta, ¿sí? Y además tenemos B. Vamos a dibujar B con otro color, ¿sí? Vamos a dibujar B con otro color. Y además vamos a dibujar esta compuerta con otro color, ¿sí? Yo usé el amarillo, vamos a el violeta. Entonces esta compuerta, que es un OR negado, ¿sí? Un NOR, por eso tiene el círculo acá adelante, ¿sí? ¿Qué va a ser? Va a ser el OR negado ¿entre qué? Entre A XOR B noten el uso de los paréntesis, ¿sí? El OR negado entre A XOR B y B, ¿sí? Entonces anotamos acá B, anotamos A XOR B, ¿sí? Y anotamos el XOR, perdón, el NOR negado, ¿sí? el OR negado. Bueno, ahora que tenemos la fórmula, es muy sencillo instanciar un caso particular, ¿sí? de esta fórmula, ¿no? Déjenme ver si no hago macana. Ahí está. Fíjense que ahora lo que tengo que hacer es, una vez que tengo la fórmula, es decir, bueno, a ver, ¿cuánto vale F? F vale, dijimos, lo que vale A XOR B
I negado con C, ¿no? Entonces, si A vale 1, decimos acá que A vale 1, ¿sí? Y B vale 0, y C vale 1, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que resolver primero? Primero lo que tenemos que resolver es lo que está entre paréntesis. Lo que está entre paréntesis es el XOR entre A y B, que cuando son distintos da 1, ¿sí? Este es el XOR de A y B cuando A vale 1 y B vale 0, ¿sí? Además tenemos que hacerle el I con 1 y después negarlo. Y el I entre 1 y 1 es 1, negado da 0. O sea que A XOR B, I negado con C, cuando A vale 0, perdón, cuando A vale 1, B vale 0 y C vale 1, dijimos que es 0, ¿sí? Pues el I negado entre 1 y 1. Entonces anotamos acá, F vale 0, ¿sí? En el caso que A vale 1, B vale 0 y C vale 1. Igualmente podemos hacer lo mismo con G, ¿sí? Hemos dicho que G es igual a XOR B, disculpen la letra, O negado con B. Fíjense que acá en este caso no importa cuánto vale C, ¿sí? Así que bueno, tenemos A que vale 1 y B que vale 0 en los dos casos, ¿sí? El XOR entre A y B da 1 y el O entre, fíjense que el O entre 1 y 0 da 1, pero lo tengo que negar, así que da 0 al final, ¿sí? Así que G en este caso, para estas entradas, también da 0, ¿sí? Bueno, este ejercicio es muy sencillo de resolver. Espero que lo hagan bien en el examen y bueno, mucha suerte.